Nuestro mundo vive una escalada de maldad muy alarmante. La injusticia, el odio son noticias de cada día y surge la pregunta, ¿por qué Dios no actúa? Y muchos en su afán de encontrar respuestas solo negaron la existencia de Dios. En Salmos la situación es similar. El pueblo de Israel atravesó muchas etapas donde el dolor tomaba lugar. Una de ellas fue cuando el templo fue destruido. Y ante las constantes preguntas del pueblo, vemos una respuesta de Dios que está registrada en Salmos 12:5. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Acompáñame a ver por qué es vital Salmos para fortalecer nuestra esperanza en Dios. La paciencia de Dios muchas veces ha sido cuestionada por su pueblo, ya que la paciencia de Dios suele ser confundida con pasividad ante el sufrimiento de su pueblo. Pero si recordamos, Dios siempre interviene con su poder. Recordemos que Dios sacó con poder a su pueblo, que durante 400 años fue esclavo y los libró muchas veces, los trajo de nuevo del exilio. Salmos nos muestra a Dios como el guerrero majestuoso. Por eso Salmos 12:5 dice lo siguiente: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Y en Salmos 18, los versos 13 al 18, dice lo siguiente: el Señor tronó desde el cielo, el Altísimo alzó su voz, granizo y fuego abrasador, disparó sus flechas y los dispersó, con rayos incontables los dejó ardidos. Emergieron los lechos de las aguas, se mostraron los cimientos del mundo por tu estruendo. Señor, por el soplo de tu ira, desde la altura me asió con su mano, me sacó de las aguas turbulentas, me salvó de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. En un día aciago me atacaron, pero el Señor fue mi apoyo. Si bien Dios es paciente, también es un defensor de su pueblo, un guerrero que destroza el mal y saca victoriosos a sus hijos. El rey David menciona en Salmos que es Dios quien lucha por él. Por eso escribió los siguientes versos: el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se elevan contra mí. Me libraste de varón violento. Salmos 18, 47 y 48. Esto nos recuerda que solo en Dios podemos confiar. Y es a Él a quien debemos alabar por su amor y protección. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Nunca, pero nunca debemos olvidar que Dios es un Dios de justicia. La Biblia es un recordatorio de que Dios siempre hace justicia a su pueblo. A diferencia del ser humano, Dios trae justicia a todos, ricos, pobres, fuertes y débiles. Muchos salmos utilizan la expresión pobre y necesitado y evitan representar a los oprimidos en términos exclusivamente nacionales y religiosos. Esto es así para resaltar el cuidado universal de Dios por toda la humanidad. La expresión pobre y necesitado no se limita a la pobreza material, sino también significa vulnerabilidad y desamparo. La expresión apela a la compasión de Dios y transmite la idea de que el que sufre está solo y no tiene más ayuda que Dios. La descripción pobre y necesitado también se refiere a nuestra sinceridad, veracidad y amor por Dios al confesar nuestra total dependencia de Él y renunciar a cualquier rastro de autosuficiencia y afirmación personal. Y si vemos a Jesús, Él fue el mayor ejemplo de la justicia de Dios. Mostró que su amor se manifiesta en su justicia. Salmo 72, 1 al 7 dice: oh Dios, confía tus juicios al rey, tu justicia al hijo del monarca. Él juzgará a tu pueblo con justicia, a los humildes con rectitud. De los montes llegará al pueblo la paz, de las colinas la justicia. Hará justicia a los humildes, salvará a los oprimidos, aplastará al explotador. Que dure tanto como el sol, tanto como la luna, generación tras generación. Que descienda como la lluvia sobre la hierba, como aguacero que empapa la tierra,
que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. El Señor dotó a los dirigentes de Israel de autoridad para preservar la justicia en Israel. Los reyes de Israel debían ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. La prioridad fundamental de los dirigentes debía ser garantizar la paz y la justicia en la tierra y atender a los marginados sociales. Solamente así prosperarían la tierra y todo el pueblo. El trono del rey se fortalece con la fidelidad a Dios, no con el poder humano. Ahora, el Salmo 82 declara lo siguiente: Dios se alza en la asamblea divina, entre los dioses imparte justicia. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y serán favorables a los malos? Hagan justicia al huérfano y al pobre, defiendan al humilde y al necesitado. Pongan al salvo al desvalido y al pobre. Líbrenlos de las garras del malvado. Pero no entienden, no comprenden, en medio de la oscuridad deambulan, que tiemblen los cimientos de la tierra. Y yo dije: ustedes son dioses, hijos del Altísimo son todos, pero van a morir, como humanos caerán, como un príncipe cualquiera. Pronto, oh Dios, en acción, y juzga la tierra, porque todas las naciones son tuyas. En Salmo 82, Dios declara sus juicios sobre los jueces corruptos de Israel. Los dioses claramente no son ni dioses paganos ni ángeles, porque nunca se les encomendó impartir justicia al pueblo de Dios. Por lo tanto, no podrían ser juzgados por no cumplir con esto. Los cargos enumerados en Salmo 82, 2 al 4 reflejan las leyes de la Torá, que identifican a los dioses como líderes de Israel. Dios les pregunta a los hijos de los hombres si juzgan con justicia y si anuncian su castigo, porque se les halló injustos. Los dirigentes andan a tientas en medio de la oscuridad, sin conocimiento porque han abandonado la ley de Dios. La luz, las Escrituras sostienen invariablemente que el Señor es el único Dios. Salmo 82 expone burlonamente la apostasía de algunos líderes que se creían dioses, por encima de los demás. Aunque Dios dio la autoridad y el privilegio a los líderes israelitas de que fueran llamados hijos del Altísimo y de representarlo, Dios reniega de los líderes perversos. Dios les recuerda que son mortales y que están sujetos a las mismas leyes morales que todos los demás. Nadie está por encima de la ley de Dios. Dios juzgará al mundo entero. También el pueblo de Dios dará cuenta a Dios. Tanto los dirigentes como el pueblo deben emular el ejemplo del juez divino y depositar en él su última esperanza. Muchos salmos son súplicas para que Dios tome venganza. Ahora, el concepto de venganza que tenemos es distinto al que tiene Dios. Para Dios, venganza es hacer justicia guiada por su ley y por su amor. Por esa situación Dios dice: mía es la venganza. El juicio del Señor está estrechamente relacionado con el santuario. El santuario fue el entorno donde el salmista cambió su percepción acerca del problema del mal. El santuario fue designado como el lugar del juicio divino, como indican el juicio del Urim y el pectoral del juicio del sumo sacerdote. En consecuencia, muchos salmos representan a Dios en su trono, en el santuario, listo para juzgar al mundo por su pecado y su maldad. En el santuario se revelan el plan de salvación. En el paganismo, el pecado se entendía principalmente como una mera mancha física, que debía eliminarse mediante ritos mágicos. En contraste, la Biblia presenta el pecado como una violación de la ley moral de Dios. La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud, y debe adorar a Dios en su santidad. Para hacerlo debe guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad. El juicio del Señor desde Sión trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota de los impíos. El santuario alentaba las jubilosas expectativas de la venida del Señor como juez, especialmente durante el día de la expiación. Asimismo,
Los salmos refuerzan la certeza de la inminente llegada del juez divino, a saber, Jesucristo en el santuario celestial. Nunca debemos olvidar que Dios es nuestro defensor, nuestro guerrero, juez, y que en su tiempo Él actuará y juzgará, y que muy pronto Él regresará y acabará finalmente con el pecado. No olvides estudiar tu lección. Nos vemos en el siguiente repaso.